Muy buenos días. Hoy día estamos jueves 16. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Vamos a terminar con lo que estábamos viendo en la clase pasada, que son unas 4 láminas nada más. Porque aquí terminamos con un capítulo que lo vamos a evaluar después en forma separada del que vamos a evaluar el próximo jueves, y vamos a el resto de la hora que tenemos, vamos a dedicarnos a hacer puros ejercicios solamente. Yo les subí a ustedes un taller con solución de los problemas que había puesto la otra vez, e incluso agregué algunos ejercicios adicionales, así que los vamos a empezar a revisar para que ustedes vayan orientándose mejor sobre de qué manera uno tiene que abordar ese tipo de problemas. Primero, espero que todos se encuentren en muy buenas condiciones, sin mayores novedades, y vamos entonces a iniciar esta sesión. Si alguien quiere hacer alguna consulta, solamente le quiero recordar que recuerden que hoy día tienen el plazo, tienen todo el día si quieren, para hacer entrega del taller. Es muy importante que el taller se lo hagan llegar al ayudante, que es el encargado de revisarlo después. Así que no me lo hagan llegar a mí, sino que háganselo llegar al ayudante, por favor. Eso con respecto al procedimiento. Y entonces ahora vamos a partir con la revisión de nuestra última clase. La clase anterior vimos el concepto de partición de suceso y el teorema de la probabilidad total, creo, pero ahora vamos a repasar un poquito este tema. Y todo esto deriva desde la probabilidad del concepto de probabilidad condicional. Ya, eso es importante tenerlo presente. La definición de partición de suceso dice que si usted tiene un conjunto de sucesos de omega, y este conjunto de sucesos cumplen con 3 condiciones, entonces nosotros hablamos de una partición de sucesos. Entonces lo que hacemos es tomar el conjunto omega y subdividirlo en partes. Por eso se llama partición. Partición de sucesos. Partes de estos sucesos constituyen el conjunto omega. ¿Qué condición tiene que cumplir? Bueno, que toda la partición unida da omega. Acá se ve que la unión de todas estas partes va a dar el conjunto omega. Segundo, que son disjuntos a pares o excluyentes, quiere decir que la intersección de ellos es vacía. Cualquiera sea el par. Por eso dice todo i distinto de j. O sea, 1, 1 no puede ser porque ahí dejaría de ser vacío, pero 1, 2 sí, 1, 3, 1, 4 y así. Y segundo y tercero es que la probabilidad de cada una de estas partes existe y como tal es un número mayor que 0. Por lo tanto, tenemos estas 3 condiciones. ¿Sí? ¿Consulta? ¿Alguna duda? ¿Escuché algo ahí? ¿No? Ok. Cualquier duda me la hacen ver. Ya, esa es una partición. Entonces ahora vamos a tomar esta partición y vamos a aprovechar para definir lo que vamos a llamar la probabilidad total, y eso lo vamos a hacer a través de un teorema. Vamos a suponer que hay un suceso hay una partición de omega, y sobre esta partición de omega vamos a definir un suceso asociado que cruza a la partición de esta manera. O sea, este suceso que está acá, que está entre las dos líneas, se llama A, y este conjunto que está acá cruza
A tiene partes de B1, tiene partes de B2, de B3, de B4, hasta partes de BA, de BK. O sea que si yo uno esto con este, con este, con esta, y esto que está acá es A intersectado con B1. O sea, la parte que está aquí corresponde a la intersección de B1 con A. La parte que está acá es la intersección de A con B2, y así sucesivamente. Y esta sería la parte de la intersección de A con BK. Entonces me quedaría esa parte. Entonces, todas estas intersecciones que están acá generan, y si yo las uno, genera entonces un suceso nuevo que se llama A. De esa manera yo puedo demostrar esta probabilidad que está acá, y la idea es que usted, si tiene A igual a esta parte, más esa parte, más esa parte, más esa parte, A es igual a A intersectado con B1 más unido con A intersectado con B2, y así sucesivamente. Y aquí tengo entonces la unión de todas las intersecciones, y la unión de todas las intersecciones da origen a A. Luego defino la probabilidad de A como la probabilidad de la unión de cada una de ellas, ¿verdad? De 1 hasta acá. Y enseguida calculo la probabilidad de esta intersección como la probabilidad de un producto. Y la pregunta que uno debería hacerse es ¿por qué la probabilidad de esto que está acá es la simple probabilidad de la unión y la probabilidad de la suma de cada una de ellas? ¿Y por qué no hay diferencia con respecto a la intersección entre S y S? Porque si yo tengo un elemento que pertenece a B1 y ese elemento pertenece a B1 y a A, no hay ningún elemento de este conjunto que esté aquí también, porque estos solamente son elementos de A, pero que pertenecen a B2. Entonces, B1 y B2 se construyen de manera que son disjuntos. Entonces, esta unión son sucesos disjuntos, y la probabilidad de la unión de sucesos disjuntos es la suma. Y ahora, esta probabilidad de intersección es la probabilidad conjunta de A con B1. Y nosotros sabemos que la probabilidad conjunta de A con B1 se puede calcular por lo menos de dos formas distintas. Una, probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, o la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. Entonces, en este caso, yo calculé la probabilidad de B1 por la probabilidad de A dado B1, y esta sería la probabilidad de B2 dado por la probabilidad de A dado B2. Esto gracias a la probabilidad condicional, a la definición de probabilidad condicional. Entonces, de esta manera tenemos las probabilidades definidas como producto de probabilidad condicional por la probabilidad del suceso, sumado hasta acá. Y como este término y ese término son todos iguales, y van desde 1 hasta acá, entonces pusimos entonces esto como una simple sumatoria. Esto se llama la probabilidad total. Entonces la probabilidad total es una suma de dos probabilidades, la probabilidad del suceso y la probabilidad del suceso condicionado. Con esto estamos en condiciones ahora de la última lámina, que nos dice un teorema, nos da un teorema muy importante que se llama el teorema de Bayes. El teorema de Bayes dice lo siguiente: considere usted una partición de omega y un suceso asociado. Entonces, si yo ahora me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el suceso B sub I, dado que ocurre A? Entonces, si yo aplico la definición de probabilidad condicional, yo puedo rápidamente desarrollar esta probabilidad como un cociente entre un producto de probabilidades arriba y abajo la probabilidad del suceso A. Entonces vamos a demostrar que esto efectivamente es una probabilidad condicional, y vamos a llamar a esto la probabilidad del teorema de Bayes. Entonces yo puedo calcular, por ejemplo, qué tan probable es que ocurra B1 condicionado con A, B2 condicionado con A, B sub K condicionado con A. Los puedo sumar y voy a calcular que la probabilidad de la unión va a dar la probabilidad de cada uno de ellos, y eso es la probabilidad de la unión en la probabilidad de omega, y puedo mostrar que eso vale 1 también, si quisiera. Y aquí entonces tengo esta situación, tengo acá la partición y aquí tengo el suceso. Entonces yo quiero calcular qué tan probable es que, por ejemplo, es que ocurra este suceso dado que ocurrió este otro. Entonces, la demostración es muy simple, la demostración es bastante sencilla. Es que yo tomo la probabilidad
DBI condicionado con A, y aplico la definición. Y la definición me dice, mire, si usted quiere calcular esta probabilidad, lo que usted tiene que hacer es intersectarlas. Entonces usted toma la probabilidad de DBI, la intersecta con A, y después calcula la probabilidad de A, y la divide, y la pone en el divisor, y ya está resuelto. Pero la probabilidad de A, recordemos que A es el suceso que está en esta zona. La probabilidad de A ya demostramos en el ejemplo anterior que la probabilidad de A vale suma de las probabilidades por sus probabilidades condicionales. Por lo tanto, la probabilidad de A acá ya la tengo, esa la tengo resuelta. Y ahora me falta la probabilidad de una intersección, pero la probabilidad de una intersección en el problema anterior también la tenemos indicada, que la probabilidad de cualquier intersección entre A y B1 es la probabilidad de ese producto. Por lo tanto, expresamos esto como la probabilidad de un producto, es la probabilidad de B sub I, por la probabilidad de A, dado que ocurrió B sub I. Entonces aquí tengo la probabilidad. Y esto es lo que se llama el teorema de Bayes. Pero el teorema de Bayes no es más que la aplicación de la definición de Bayes bajo la condición de un suceso con una partición y un suceso asociado. Entonces con esto se nos amplía la gama de ejemplos y de aplicaciones en forma muy significativa. Entonces vamos ahora a aplicar, de alguna manera vamos a hacer una aplicación sobre este teorema en las próximas láminas, y luego nos vamos a ir a las otras aplicaciones que tenemos en el documento que le subí yo ayer, que tiene que ver con unos problemas que están resueltos y que es importante que ustedes lo tengan a mano, o para que lo vayamos revisando. Así que consultas o dudas sería... Ya. Entonces, todo clarito. Ya, retomo entonces. Retomo lo que teníamos presente. Partamos. Mire, este es un ejemplo interesante. En un centro de cultivo de peces, el 4% de los machos y el 11% de las hembras tienen más de 0,7 metros de longitud. Además, el 6% de los peces son hembras. Si selecciona usted al azar un pez y este mide más de 0,7 metros, pregunta cuál es la probabilidad de que este sea hembra. Ya, a ver, veamos primero, hagámonos la idea de lo que estamos hablando. Los centros de cultivo, entre paréntesis, voy a hablar algo sobre los centros de cultivo. Yo trabajo en este tema, entre paréntesis, yo trabajo fuertemente en el tema pesquero, así que conozco, y acuícola, así que conozco la aplicación que estoy dándoles acá. Entre paréntesis, ustedes sabían que Chile es el país, el segundo productor más grande del mundo en producción de salmones, ¿ya? Después de Noruega. Entre Noruega y Chile están prácticamente casi toda la producción mundial de salmones. Y hace 30 años atrás Chile era cero en salmones, y esta cosa creció fuertemente. Está todo concentrado básicamente en la zona sur de Chile, ¿ya? Y como ha habido cambio climático, cada día se ha ido acercando. Hoy día ya estamos casi en Punta Arenas con la producción de salmones. Bueno, entonces, este es un tema. Usted sabe que en la producción hay machos y hembras, y la producción de reproductores son súper importantes para poder tener, ¿no es cierto?, una
cantidad importante de ova fertilizada en un proceso, de manera que esto se hace frecuentemente en las zonas de cultivo. Entonces, lo que hay son machos y hembras. Aquí hay una relación de machos con hembras. En este caso dice que el centro de cultivo de peces, el 4% de los machos y el 1% de las hembras tienen más de 0,7 metros. O sea, hay algunos individuos grandes y otros individuos que son menores. Entonces, hay un límite acá que está asociado con una longitud de 0,7 metros. O sea, 0,7 metros es grande. Y además el 6% de los peces son hembras. Quiere decir que, bueno, a ver, no todos son hembras, ni todos son machos. Dice que el 6% son hembras. Quiere decir que el resto tienen que ser machos. Entonces, se selecciona al azar. Te va, escoge uno, no sabe qué es lo que es, y se da cuenta que este lo mide y mide más de 0,7 metros. Entonces la pregunta que se hace a ustedes, oiga, si esto mide más de 0,7 metros, ¿será macho o será hembra? La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que sea hembra? Ya, hay un dato de la causa. ¿Cuál es el dato de la causa? Es que cuando usted selecciona, aquí está el pez. Este pez, lo único que sé es cuánto mide, pero lo que no sé es si este individuo es macho o hembra. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que este individuo que mide más de 0,7, cuál es la probabilidad de que sea hembra? Entonces, primero, construyamos el espacio muestral asociado acá y veamos si hay una partición definida en este problema. O sea, ahora me voy a meter con el tema de la partición. Si yo observo acá, este problema trata de dos grupos de peces, que son básicamente los que son hembras y los que son machos. Ya esto los voy a llamar B1 y B2. Así que B1 va a ser que usted extrae un ejemplar hembra o bien extrae un ejemplar que es macho. ¿Ya? Ahí serían los dos sucesos de la partición. Y por otro lado, yo sé que la unión de todos estos individuos da los peces que hay en el centro cultivo. Por otro lado, yo voy a hacer cruzar sobre estos dos sucesos otro que tiene que ver con que este pez mida más de 0,7 metros. Entonces, usted puede establecer acá una gráfica de nuevo. Si quisiera, esta gráfica sería, aquí habrían los machos, aquí estarían las hembras y aquí estarían los que miden más de 0,7. Eso es básicamente lo que estamos haciendo con esta diferencia. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de que sea hembra? Y B1 representa el ejemplar hembra. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea B1? Pero nosotros tenemos un dato antes, que el pez que fue seleccionado tenía más de 0,7 metros. Por lo tanto, dado que mide más de 0,7 metros. O sea que, si yo leo esto que está acá, de acuerdo como yo definí los sucesos, lo que estoy calculando es qué tan probable es que sea un ejemplar hembra, dado que, o condicionado a que el pez seleccionado medía más de 0,7 metros. Entonces, acá está dicho exactamente lo que yo quiero contestar en mi pregunta. Acá está la partición del espacio muestral y acá están los sucesos con lo que yo defino cada uno de estos sucesos de la partición. Y según esto, estoy en el teorema de Bayes, y por lo tanto el teorema de Bayes tiene una ecuación, y esa ecuación, si yo reemplazo cada una de estas probabilidades, tengo resuelto el problema. Entonces vamos a buscar todas las probabilidades que están definidas acá. Recién en el problema vamos a bajar a los cálculos. ¿Ya? Esto es súper importante. Primero uno tiene que hacer el planteamiento y después llegar a calcular estas probabilidades. Entonces vamos definiendo. Necesito calcular la probabilidad que está en el divisor, que se llama la probabilidad total, esta probabilidad total. Yo sé que la probabilidad total es el producto de estas dos probabilidades, entonces necesito calcular el producto de estas dos probabilidades desde 1 hasta 2. ¿Por qué hasta 1 hasta 2? Porque tengo solamente en la partición dos sucesos. Y si yo los desarrollo, esto sería la probabilidad de B1 por la probabilidad de A dado B1
la probabilidad de B2 por la probabilidad de A dado B2. Ya, y esto es lo que está aquí, me está indicando, ¿no es cierto?, qué tan probable es que el pez mida más de 0,7 metros. O sea, lo que me está diciendo esto es que, mire, si el pez mide más de 0,7 metros, la probabilidad de eso que ocurra, dado que es un macho o dado que es una hembra, vamos a tener dos probabilidades distintas. Y esas probabilidades yo las tengo. Primero, ¿qué probabilidad tengo de que el individuo escogido sea una hembra? Acordémonos que B1 es una hembra. Entonces yo veo acá y digo, ¿dónde está indicada qué tan probable es que sea una hembra? Y aquí me dice que el 6% de los peces son hembras, por lo tanto esta probabilidad la conozco. Y si conozco la probabilidad de las hembras, que hay un 6%, el resto, ¿qué es lo que son? Son machos. Entonces tengo la probabilidad de un 6% vendría a ser 0,06 y la probabilidad de un macho es lo que falta para completar 1, porque B1 unión B2 da omega, por lo tanto la suma me tiene que dar 1, y aquí tengo 0,94. Tengo esta probabilidad y esa probabilidad, esta suma de estas dos probabilidades me da 1, por lo tanto esto se comporta como si fuera un ponderador, y me falta la probabilidad de A dado B1 y la probabilidad de A dado B2. ¿Qué significa la probabilidad de A dado B1? Ya, A representa la probabilidad de que el ejemplar PC tenga una medida superior a 70 centímetros, o en este caso a 0,7 metros, y dado que este individuo es hembra, y acá, dado que este individuo es macho, o sea, es una información, sabiendo que es hembra, sabiendo que es macho, ¿qué probabilidad tengo de que mida más de 0,7? Entonces vamos al problema y digo yo, en un centro de cultivo de peces, el 4% de los machos y el 1% de las hembras tienen más de 0,7 metros. Entonces, dado que tienen más de 0,7 metros, ¿qué tan probable es que sea macho y qué tan probable es que sea hembra? Es de un 4 y un 1% respectivamente. Por lo tanto, este valor es un 4%, dado que es macho, la probabilidad de que tenga más de 0,7 metros, y un 1% si es hembra. Entonces tengo estos datos, y estos datos siempre van a estar en el problema, ¿verdad? Podría alguno ser una incógnita, uno podría sacarlo, pero estas probabilidades que están acá están dadas en el problema final. Y yo estas probabilidades las obtengo siempre al final porque lo más importante antes es hacer el planteamiento del problema, es haber llegado hasta esta parte. Una vez que usted llega hasta esta parte, el resto es sacarla de acá, bajarla y ponerla, nada más. Entonces ahora ya tenemos todo el problema planteado y reemplazamos. Este lo voy a multiplicar por ese y voy a obtener esa parte. Este lo voy a multiplicar por este y voy a obtener. Por eso los puse así, ¿ya? Para que usted vea que este producto es esto por esto, este producto es esto por eso, se suma y se resuelve. Entonces sería S por S, aquí está, este por S, este por S, y me da que la probabilidad de que mida más de 0,7 metros, independiente de si es macho o hembra, es de un 0,0382. Esa es la probabilidad. Y esa probabilidad ya la tengo entonces en el denominador, y ahora voy a calcular la probabilidad del numerador. Ya. Como acá dice B1, condicionado con A, esta va a ser la probabilidad de B1 por la probabilidad de A condicionado con B1. Ya, y la probabilidad de B1 por la probabilidad de A condicionado con B1 es lo que está en el numerador, ¿verdad? De esa expresión. Y el numerador es esta cantidad que está acá. Por lo tanto, este producto ya lo tengo hecho cuando calculé la probabilidad total. O sea, este factor es una parte de la probabilidad total. Por eso esto es una probabilidad condicionada. Por lo tanto, esto es una parte de esa condición. Y aquí reemplazamos y me queda 1,572. O sea, que la probabilidad de encontrar, sabiendo que mide más de 0,7, encontrar una hembra, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una hembra? Dado que mide más de 0,7, es una probabilidad baja de 0,01572. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar un macho que mide más de 0,7 es una probabilidad alta, que sería el complemento, que sería 0,90 más o menos
casi como 98, más o menos, y un poquito más, de probabilidad de encontrarse. Entonces aquí tenemos una aplicación. Si hay alguna duda, me gustaría saber si está ok. Profe, ¿Dudas? Sí, qué bueno. ¿por qué se ocupa el teorema de Bayes y no la probabilidad condicional? A ver, dos cosas. Aquí se está ocupando la probabilidad condicional. Perdón. Primera cosa, Bastián, se está ocupando aquí la probabilidad condicional. Esta es la probabilidad condicional, ¿sí? Ya. Esto. Por lo tanto, hay una probabilidad condicional definida. El problema es que para calcular las probabilidades condicionales, tú, como aquí hay una partición, necesariamente tú tienes que calcular las probabilidades del numerador de esto y del denominador de esto usando la partición, porque si no, no llegas al resultado. O sea, de otra manera, ¿cómo yo pongo las dos condiciones? ¿Cómo yo pongo las dos condiciones incorporadas en el cálculo de esta probabilidad? Si es que no las determino antes. Lo que está diciendo eso es que para determinar esas probabilidades, usando la definición, porque esto es la definición de probabilidad condicional. Ojo, mira, es bien importante. Este es el teorema de Bayes, ¿cierto? Sí. Ya. Pero la demostración del teorema de Bayes es esto. ¿Y qué es esto? Esta parte, ¿qué es esto? La probabilidad condicional. La definición de probabilidad condicional. O sea, que lo que pasa es que para calcular esa probabilidad y esta probabilidad, yo tengo que necesitar la probabilidad total y el producto definido de esa manera. O sea, Pero aquí, porque el B tiene como dos posibles casos, porque puede ser hombre y claro, macho. exactamente, Si fuera exactamente. solo Porque uno, se ocuparía solamente probabilidad hay condicional. directo, hay Ah, ya. directo, hay directo. No, pero claro, sí, sí, directo sería, si es que hay uno solo, pero en principio, aquí al haber una partición existen más posibilidades de resolver problemas distintos, digamos. Eso es básicamente la idea. Entonces, lo que uno tiene que ver ahí es detectar claramente cuándo hay una partición o cuándo no hay una partición en el problema. Ya, veamos otro caso. ¿Hay una segunda pregunta en el problema? Ah, no, no hay una segunda pregunta en el problema, parece. No hay una segunda. A ver. Ahí está el cálculo hecho ya. Veamos este otro ejemplo. Dice en un curso de 50 estudiantes, a propósito, mira, el 40% son mujeres y la probabilidad de que una alumna repruebe es de 10%. Mientras que en el caso de que un alumno, esta probabilidad es del 20%. Si se selecciona al azar un estudiante de este curso, esa es una condición del problema. ¿Qué cantidad de estudiantes reprobará el curso? Ya, entonces, yo para poder calcular esto, en el fondo, si yo quiero saber qué cantidad de estudiantes va a reprobar el curso, primero tengo que saber cuántos estudiantes hay en el curso. Ya sé cuántos estudiantes hay en el curso. ¿Cuántos hay? 50. Entonces tengo que determinar qué tan probable es encontrar un estudiante que repruebe, ¿verdad? Y ojo, muy importante, aquí no me dice si tiene que ser hombre o tiene que ser mujer. Lo único que me está diciendo es qué cantidad de estudiantes va a reprobar el curso, ¿verdad? Entonces, si yo quiero resolver este problema, tengo claro que en el espacio de resultados, en el espacio muestral, tengo dos grupos, las mujeres y los hombres, en una relación distinta. 48 son mujeres, por lo tanto, 40% son mujeres, luego el resto tienen que ser hombres. Y la probabilidad de que un alumno repruebe es del 10%, mientras que en el caso de un alumno esta probabilidad es de un 20%. Entonces, si es mujer tiene una probabilidad de reprobar y si es hombre tiene otra probabilidad de reprobar. Entonces, hay dos formas de resolver un problema basado en el teorema de Bayes. Uno es haciendo lo que yo acabo de construir acá, tomar la partición
y ir definiendo los sucesos de esta forma y construyendo este espacio de resultados con sus probabilidades y reemplazándola en la ecuación. La otra forma de hacer este mismo ejercicio es haciendo esto, que se llama diagrama de Venn, ¿ya? Que se llama árbol de decisión también. Y ese árbol de decisión finalmente me permite llegar a un resultado que tiene que ver con la formulación del teorema de Bayes. Entonces yo he querido poner las dos caras de la moneda porque hay gente que le gusta más esto y otro que le gusta más hacer el seguimiento mediante este proceso. A mí me gusta más este, porque cuando hay mucho suceso, este diagrama se amplía mucho y es difícil de manejarlo. Entonces existen las posibilidades de construirlos de esta forma. Pero yo se los voy a dejar a ustedes libre para que ustedes definan qué es lo que a ustedes les parece mejor. Ya, entonces, lo que vamos a hacer acá es replantearnos el problema de la siguiente manera. Aquí yo tengo 3 sucesos identificables claramente. Uno, los estudiantes que son mujeres y los estudiantes que son hombres. Entonces, a los estudiantes hombres le vamos a llamar H y a los estudiantes mujeres le vamos a llamar M. A B1 sería lo que yo llamaba antes en omega, el grupo de hombres, y B2 el grupo de estudiantes mujeres, ¿verdad? Y hay un suceso que los cruza a los estudiantes, sea hombre o mujer, es que algunos reprueban y otros no reprueban. Entonces aquí vamos a poner a los estudiantes que reprueban, y eso sería lo que yo llamaba A en el caso de la formulación anterior. Entonces, esta formulación basada en omega con la partición de B1, B2 y A, como el suceso asociado, es lo mismo que lo que vamos a hacer ahora, pero fíjense lo que se plantea acá. Primero, los árboles de decisión, ¿qué es lo que tienen? Ramas, ¿no es cierto? Cada árbol tiene una rama, este es una rama. Entonces, ¿cuál es la rama principal de este árbol? Omega. ¿Y qué es lo que es omega? Omega es B1 y B2. ¿Y qué es lo que es B1 y B2? Los estudiantes hombres y los estudiantes mujeres. Entonces aquí tengo los estudiantes hombres y aquí tengo la rama de los estudiantes mujeres. Conozco esta probabilidad de ser hombre. La probabilidad de ser hombre y la probabilidad de ser un estudiante mujer dice que el 40% son mujeres, por lo tanto tengo la probabilidad de encontrar una estudiante mujer y tengo la probabilidad de encontrar en consecuencia la probabilidad de un estudiante hombre, porque la suma de estas dos probabilidades tiene que ser 1. ¿Por qué? Porque el omega está compuesto por los sucesos de la partición, que son hombres y mujeres. Eso como un elemento inicial del árbol. Ahora, si la persona seleccionada fue un hombre, existen 2 ramas que se derivan de ella. ¿Cuáles son? Dado que es hombre, porque va por esa rama, entonces existe la probabilidad de que repruebe, pero también puede no reprobar. Por lo tanto, yo podría poner en la otra rama a los hombres que no reprueban y aquí están los hombres que reprueban. Si yo me voy por la rama de las mujeres, entonces tengo 2 canales posibles nuevamente. ¿Cuál es? Dado que es mujer, puede reprobar, pero dado que es mujer, puede no reprobar. Entonces, tengo, ¿qué tan probable es que un hombre repruebe? Bueno, según esto, me dice que en el caso del alumno, en este caso que sea hombre, la probabilidad de reprobar es de un 20%. O sea que, dado que es hombre, la probabilidad de que repruebe es de un 20%. Y en el caso de las mujeres, la probabilidad de que una alumna repruebe es de un 10%. Por lo tanto, si es mujer, la probabilidad de reprobar es de un 10%, 0,1. Ya, ahora, si la probabilidad de reprobar un hombre es 0,20, ¿cuál será la probabilidad de no reprobar? Su complemento. Y el complemento de 0,20, ¿cuánto es? 0,80. Si usted suma acá, eso da 1. Dado que es mujer, reprueba, tiene un 0,10 de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad entonces de que si es mujer no repruebe? Bueno, sería
el complemento, y el complemento es 0,90. La suma de esas probabilidades da 1. Entonces, esta probabilidad da 1, esta probabilidad da 1 y esta probabilidad da 1. ¿Se fijan? Y ahora, si yo multiplicara esta probabilidad por esta probabilidad, tendría la probabilidad de aquellos individuos que son hombres y multiplicada por la probabilidad de que repruebe dado que es hombre. Y así sucesivamente. Entonces tengo las probabilidades, al multiplicar este por esto, tengo las probabilidades de las intersecciones, este por este, este por este y este por este, y tengo todas las probabilidades que necesito para poder calcular la probabilidad total y la probabilidad basada en el teorema Bayes. Entonces, vamos ahora a calcular qué tan probable es que un estudiante repruebe. Ya. Entonces, calculemos esa probabilidad. Veamos. ¿Qué probabilidad tengo de que una mujer sea mujer? 0,40. ¿Qué tan probable es que sea un hombre? 0,60. ¿Qué tan probable es que, dado que es mujer, repruebe? Un 10%. ¿Qué tan probable es que sea hombre, dado que repruebe? 0,20. ¿Qué probabilidad tengo de reprobar entonces? Bueno, un individuo va a reprobar ¿cuándo? Cuando se cumpla que una mujer, ¿verdad?, sea mujer y repruebe, o sea, un hombre y repruebe. Entonces, esto representaría la probabilidad de que sea mujer y reprueba, y la probabilidad de un hombre y reprueba. Entonces, para hacerlo fácil, yo me voy acá. Aquí están los que reprueban y aquí están los que reprueban, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llego acá yo? Si yo quiero determinar la probabilidad de que sea un hombre y repruebe, ese hombre, entonces tendría que tomar toda esta línea que está acá. Entonces esto sería 0,6 por 0,2. Entonces tendría 0,6 por 0,2 sería la probabilidad de que un hombre repruebe, un hombre sea hombre y repruebe. Ya, y si yo tuviera que calcular la probabilidad de que la mujer pueda reprobar, entonces sería, o en este caso el estudiante mujer repruebe, entonces sería 0,4 por 0,1. Entonces, este sería el grupo de los individuos que reprueban y este sería el grupo de los individuos que reprueban. Este grupo y este grupo reprueba, este grupo y este grupo reprueba. Sería 0,4 por 0,1, 0,6 por 0,2. ¿Y eso cuánto me daría? 0,16. O sea, 0,16 es un número probable de reprobación. Recuérdese lo siguiente, que lo que yo estoy calculando acá en el proceso de reprobación es que hay un 10% que podrían reprobar de las mujeres y un 20% de los hombres. Pero resulta que el 60% corresponde a hombres y el 40% corresponde a mujeres. Por lo tanto, ¿quién tiene más probabilidad de ocurrir? ¿Los hombres o las mujeres, en este caso? Bueno, las mujeres tienen un 40% de probabilidad de que se presente ese valor, y los hombres tienen un 60% de probabilidad de que se presente este otro valor. ¿Quién tiene más probabilidad de presentarse? Pregunta. ¿Quién presenta mayor probabilidad? Ya, Camilo, te contesto al tiro, profe, yo no entendí el PDA con sumatoria. Ya. Ya escrito, perfecto, ya. Entonces, los hombres, muy bien, Nicolás, ya. Ah, Camilo lo entendió. Ya, perfecto. Buena, Camilo. Ya, entonces, Nicolás me dice que los hombres, fantástico, exactamente. Los hombres tienen mayor probabilidad de presentarse. Entonces, esto nos está indicando a nosotros que si los hombres tienen mayor probabilidad, claro que tiene mayor probabilidad, es 0,60, y su valor de reprobación es más alto, quiere decir que cuando usted está haciendo este cálculo, lo que está haciendo es promediar, en el fondo, es un promedio ponderado. Es como cuando usted saca las notas. ¿Cómo saca la nota final de su curso? ¿Qué hace para calcular la nota final del curso? ¿Cómo ponemos?
¿Cómo calculamos la nota final del curso? ¿Recuerdan ustedes? ¿Ya? Veamos. Nota final del curso. Pongamos acá, nota final. Mira, nota final. ¿Cómo se calcula la nota final del curso? 0,3 por nota de examen. Más 0,7 por nota de presentación. Pregunta, 0,3 más 0,7, ¿cuánto da? 1. ¿Qué es 0,3 y qué es 0,7? Un ponderador, es una probabilidad entre 0 y 1, la suma. ¿Cuál pesa más? ¿La nota, el ponderador que está sobre la nota de presentación o está sobre la nota de examen? Entonces, conclusión. Cuando usted calcule esta probabilidad, ¿hacia qué lado se va a ir el resultado de la nota final? Hacia el lado de la nota de presentación, porque este otro tiene muy poco peso. En consecuencia, en nuestro problema pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Pasa exactamente lo mismo. Lo que usted tiene acá es un ponderador de 0,40 por 0,60, y como este valor es 0,20, el promedio no me dio la mitad entre 0,10 y 0,20, sino que dio más cerca de 0,16, o sea, más cerca de 0,20. Esto me está diciendo que la probabilidad de reprobar, cualquiera sea la persona, hombre o mujer, es de 0,16. No es justamente la mitad entre 10 y 20. Y la razón principal es que los hombres que tienen una proporción más alta de reprobación también son una mayor cantidad. Entonces, obviamente que esta probabilidad da un valor más cercano a 0,16. Y como la pregunta que me hacían era ¿cuántos reprobaban? Bueno, es muy simple. Si yo tengo la probabilidad de reprobar un alumno cualquiera y yo tengo 50 alumnos, entonces tendría que multiplicar 50 por 16 y eso da aproximadamente 8 alumnos, porque el 20% de 50 sería 20, esto es como 8 alumnos aproximadamente. ¿Ya? Da 8 justamente, el número de alumnos que uno esperaría que reprobara en un curso. ¿Ya? Eso es básicamente lo que se está. Aquí hay otra pregunta. ¿Sí? Camilo, ojo. Valles aquí no lo puedo aplicar, porque yo no estoy poniendo una condición para cálculo de la probabilidad. ¿Me explico? Esa es una buena consulta de Camilo y una aclaración importante. Si usted revisa la propuesta del problema, me preguntan si selecciona al azar un estudiante este curso, pero no me dicen ninguna condición, nada más que selecciona una persona. ¿Qué cantidad de estudiantes reprobará el curso? Va a reprobar el curso. Aquí no ocupo valles, ocupo la probabilidad total, pero no valles. En cambio, en este problema anterior, me dicen, si se selecciona al azar un P y este mide más de 0,7, me están dando una condición. ¿Cuál es la probabilidad que sea hembra? Aquí sí que puedo calcular la probabilidad condicional. Si no, no tiene sentido. Ya, entonces, veamos, no sé si quedó claro. Me interesa mucho. Vale, ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a plantearnos este siguiente problema. Aquí. Al final del semestre, y ahora viene el valle, para usted, Nicolás. Al final del semestre, el profesor elige a un estudiante de su lista y resulta que aparece reprobado. Dice, a ver, voy a seleccionar uno. Aquí está, seleccionado. Este alumno salió reprobado. Chuta que lástima. Las alumnas afirman que lo más probable es que el alumno que seleccionó el profe sea un alumno hombre y no un alumno mujer o una alumna. ¿Qué opina usted? Veamos, calculémoslo. Entonces, el profe, ¿qué es lo que hizo? Seleccionó y encontró que había un reprobado. Entonces, dado que es reprobado, ¿qué probabilidad sea de que este haya sido un hombre? Y dado que es reprobado, ¿qué probabilidad tengo de que sea mujer?
Entonces aquí sí tengo la probabilidad condicional. ¿Qué digo yo? Bueno, calculo la probabilidad de la intersección de esos dos, dividido por la probabilidad de que sea reprobado, y aquí tengo la probabilidad del reprobado, y aquí tengo la probabilidad de la intersección, que es producto de la probabilidad de hombre por la probabilidad de reprobado dado que es hombre. Esta probabilidad de reprobado ya la conozco, era 0,16. Esta probabilidad que sea hombre la conozco, es 0,60. Esta probabilidad que repruebe, dado que es hombre, repruebe es 0,20, la conozco, y por lo tanto la probabilidad de que haya sido un hombre reprobado, 0,75. Por lo tanto, la probabilidad de que sea una mujer es 0,25, y las mujeres tenían toda la razón, las estudiantes tenían toda la razón de que, en este caso, un alumno, ¿verdad?, haya sido el que estaba o apareció reprobado en la lista. O sea, si hubiera sido acá mujer, habría sido probabilidad de reprobado, en ambos es el mismo, lo único que va cambiando el numerador que está allá. Probabilidad de que sea mujer por la probabilidad de que reprobe dado que es mujer, eso vale 0,10, 0,40, y aquí tengo 0,75 si es alumno, y aquí 0,25 si es alumna. ¿Ya? Y ahí tengo entonces las probabilidades condicionales aplicadas. Fíjese que aquí está el teorema de la probabilidad total y acá está la probabilidad de la intersección en ambos casos. Conociendo uno bastaba porque el otro se sacaba por complemento. El complemento de H es M, el complemento de M es H. ¿Ya? Complemento de hombre, complemento de mujer. Exactamente. Alumno, alumna. Es exactamente la forma de desarrollar este problema. Entonces, si hay consultas, dudas o consultas, vamos. Y ahora ponemos aquí fin del capítulo de probabilidad, digamos, y que vamos a evaluar. ¿Ah? De probabilidad a evaluar. En la segunda prueba. Hagamos. Ya, entonces, no hay dudas, vamos a partir compartiendo un taller donde, si usted observa este taller, es un taller que tiene muchos problemas, todos con solución, todos con solución, todos con solución. Para que usted se prepare para la prueba número 2. Después les voy a seguir mandando ejercicios, por supuesto, y les voy a mandar un taller para que ustedes lo resuelvan y se lo entreguen al ayudante para que se vayan preparando. Entonces, vamos a ir resolviendo algunos ejercicios de los más simples a los más complejos. Y estos primeros son simples, pero son muy útiles porque son bien conceptuales. Entonces aquí tenemos más una pregunta. Prueba 2 o taller. Ya. Matías Martín. Mira, lo que yo estoy diciendo acá es que la segunda prueba, la primera prueba la vamos a dar el jueves. Primera prueba, jueves. Y es jueves 23, creo. Jueves 23. Segunda prueba la vamos a dar en mayo. ¿Sí? La segunda prueba. En mayo. ¿Cuándo? Acuérdense que ya no hay solemne, así que alguna fecha vamos a poner adecuada para la segunda prueba. ¿Ya? Eso por un lado. Y respecto a taller, le he enviado un taller que tienen que entregar hoy día. Hoy es el plazo máximo para entregar el taller.
Pero el segundo taller no se lo he entregado todavía. Porque el segundo taller va a tener que ver con la materia que estamos pasando ahora. No sé si queda claro. Eso es. Ya, perfecto. Entonces estamos Profe, ok. Sí, ya. Sí, adelante. con respecto a este taller, todavía me queda una duda en la pregunta 4C, si me la puede contestar. ¿Cuál es la pregunta 4C? Yo no tengo nada aquí como para decirte cuál es la pregunta 4C. Si me ayudas. Es que nos dan que hay que calcular la varianza y nos dicen que un dato atípico es 1,0 por la varianza. Entonces no sabemos si es sobre la varianza o bajo la varianza, para que ese dato se considere atípico. A ver, léeme, ¿me podéis leer el problema? Déjeme buscarla. Ya. Vamos a ver. Tendría que... Ya, mientras lo busca, vamos a... Fernando me dice desviación estándar, creo que es, me dice, ya. Ya. Profe, ¿le puedo hacer una Dime. consulta mientras el compañero busca eso? Sí, por supuesto. ¿Cómo va a ser la primera evaluación esa que vamos a rendir el otro jueves? ¿La vamos a hacer por Canvas o va a ser como un método como el que uso para el taller? ¿Cómo el taller? Voy a subirles la prueba. Usted la baja en el momento de la hora. Vamos a hacerla en la misma hora de clase. Entonces yo subo el problema. Usted lo captura, se pone a trabajar. Yo le voy a dar, supóngase que le va a dar 45 minutos, ¿ya? 50 minutos. Le voy a dar un tiempo de unos minutos para que usted le tome lo escanee y me lo reenvíe con una fecha a tope, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en 10 minutos más usted termina la prueba y la escanea y me la envía. Vale, profe, Profe, le mandé la igual... pregunta. ¿Ah? Ah, Y la No, manda dale, Nico. la manda a mi correo y yo la recupero, la reviso y es importante que la foto venga bien, o sea, esté bien escaneada, cosa que uno la pueda revisar sin mayores dificultades. A ver, Cristóbal me dice ya. si un tiempo... Vale, profe, dános Ya. ahora. Ok, dice si un tiempo típico se considera aquel que sobrepasa un valor superior a 1, veces a una varianza, establezca el límite superior del tiempo típico para los chips. Ya, muy simple. Dice, es atípico si considera Profe. que sí, sobrepasa un No, valor. Dígame. no es 1 por la desviación estándar. Ya, 1 por la desviación estándar, ya, perfecto. Ok, 1 por la... Sí, porque la varianza es una magnitud elevada al cuadrado, entonces tiene que ser una vez la desviación estándar. Bueno, se considera típico aquel que sobrepasa el valor. Dice sobrepasa, ¿sabe lo que yo entiendo por sobrepasa? Que está por sobre el valor. Entonces quiere decir que usted toma el valor de la media, ¿ya? Y el valor superior, ya, se considera que sobrepasa el valor superior al límite del tiempo típico de los chips. ¿Y no dice la media en el problema? ¿Será que sobrepasa un valor superior a una y se establezca el límite superior? Ya. No la dice, pero puede calcularse. Eso mismo, la podemos calcular. Lo que se puede hacer entonces es calcular la media y poner como típico el valor superior, inferior, no más grande de un sigma. Entonces usted puede calcular, porque aquí dice el límite, establezca el límite superior del tiempo, entonces toma el límite superior.
A la media le suma un sigma. Y si el sigma usted ya lo calculó, entonces el valor de la media le suma un sigma y eso serían valores, cualquier valor más allá de esa cantidad se considera típico. Ah, ya, profe. Gracias. Eso es. Ya, perfecto. Entonces, estamos ya... ya, perfecto. Estamos vamos a continuar con nuestros ejemplos ahora con el taller. ¿Les parece? Si hay alguna otra consulta, sobre todo la prueba, la pueden hacer más. ¿Sí? Esa es la idea. La idea es que aprendamos todos. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Mire, considere dos sucesos asociados a un experimento. Suponga que la probabilidad de A vale 0,4 y la probabilidad de la unión 0,7 y la probabilidad de B vale P. Entonces, acá tengo dos sucesos. ¿Ya? Esto se lee como la probabilidad de que al menos uno de ellos ocurra. Al menos uno significa A o B. Y puede ocurrir A, puede ocurrir B o ambos. La probabilidad de A se conoce, la probabilidad de B no tengo idea. Entonces la pregunta es, ¿para qué valor de P, o sea, para qué valor de esta magnitud, A y B son mutuamente excluyentes? Entre paréntesis, mutuamente excluyentes es lo mismo que decir disjuntos. Entonces, ¿cuál es la gracia que tiene este ejercicio? La gracia que tiene este ejercicio es que usted le está obligando a que usted empiece a estudiar los conceptos. El primer concepto que usted tiene que tener claro, para poder responder esto, es, ¿qué me están preguntando aquí? Me están diciendo, oiga, ¿qué valor de P, A y B son mutuamente excluyentes? Entonces yo tengo que ir a la definición de sucesos excluyentes o disjuntos, y aquí tengo una nota donde dice que dos sucesos son mutuamente excluyentes si la intersección es vacía. Ahora, si la intersección es vacía, la probabilidad de vacío por el teorema 1 que vimos antes vale 0. Entonces uno tiene que tener presente esos elementos. Entonces, vamos, tomemos lo que define como probabilidad de la unión y desarrollemos la probabilidad de esta unión. Según nuestros teoremas, nos dicen que la probabilidad de unión de dos sucesos es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A inter B. Y eso vale 0,7. Esto es por el teorema de la probabilidad de la unión, es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Si la intersección fuera vacía, esta probabilidad sería 0, ¿no es cierto? Claramente. Vamos a ver. Entonces la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de A, que vale 0,4, la probabilidad de B, que vale P, y la probabilidad de la intersección, que no sabemos cuánto vale, pero esto total vale 0,7. Por lo tanto, despejamos la probabilidad de la intersección y encontramos que pasando 0,4 para el otro lado me va a quedar 0,3 y pasando P me queda P menos 0,3. Entonces, como aquí me preguntan para qué valor de P son A y B mutuamente excluyentes, la única manera de que A y B sean excluyentes es que esta probabilidad sea 0. Por lo tanto, la única manera de que esta probabilidad sea 0 es que P sea igual a 0,3. Por lo tanto, si P vale 0,3, 0,3 menos 0,3, esto sería 0. Y en ese caso se cumpliría que la probabilidad de intersección es igual a vacío, y eso daría 0, y en ese caso se diría que los sucesos son excluyentes. ¿Se entendió? Ya. Ahora vamos a la segunda pregunta. Dice, ¿para qué valor de A y B son independientes? Entonces aquí ya tengo otro concepto involucrado, que ya no son excluyentes, son independientes. Nota, dos sucesos. Una pregunta. ¿Entra todo estadística? Ya. Isaac, sí, todo lo de estadística descriptiva entra en la primera prueba. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Básicamente que entran los conceptos de estadísticos de forma, los estadísticos de dispersión, los estadísticos de posición y los de tendencia central, y la inter y la intravarianza, más
la diferencia entre cada uno de los conceptos que hay involucrados al interior de ella. En el fondo lo que hemos visto en el taller, principalmente, y en nuestras presentaciones que hemos estado haciendo en estas clases, ¿ya? Eso es básicamente. Ya, chicos, entonces, cuando dos sucesos son independientes, cuando la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad del producto, entonces lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad de P cuando se cumple esta condición. Entonces ya sabemos que la probabilidad de la unión de dos sucesos es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, y eso vale 0,7. Entonces reemplazamos la probabilidad de A por 0,4, la probabilidad de B por P, pero la probabilidad de A inter B la vamos a reemplazar ahora de manera que se cumpla la independencia, para poder saber si son independientes, y ponemos acá probabilidad de A por probabilidad de B. Entonces la probabilidad de A vale 0,4 y la probabilidad de B vale P. Entonces aquí desarrollamos esto, pasamos este 0,4 para el otro lado, me queda 0,3, y acá me queda P menos 0,4, y me queda 1 menos 0,4 es 0,6, por lo tanto me queda 0,6 por P igual 0,3, bastaría con que P fuera 0,5. Entonces calculando P vale 0,5, se cumpliría esa condición, ¿verdad? Esa sería la forma de demostrar bajo qué condiciones se cumple la independencia y bajo qué condiciones se cumple la exclusión. ¿Sí? Tengo una duda del taller en la 4E. A ver, consúltame, ¿cuál es tu duda, Cristóbal? ¿Cuál es el problema? Adelante. ¿Cuál es la duda, Fernando? No escucho. Ya, entonces, vamos a ver, no me quedó claro. Entonces, ya, vamos ahora a resolver un segundo problema. Dice lo siguiente, mire, un motor eléctrico falla por tres cosas posibles. Que se obstruyan los cojinetes, por combustión del embobinado o por desgaste de las escobillas. Vamos a suponer que la probabilidad de obstrucción es el doble de la combustión del embobinado, la cual es 4 veces más probable que el desgaste de las escobillas, y nos preguntan cuáles son las respectivas probabilidades de fallar. Entonces, vamos a considerar primero el espacio muestral de este problema. El espacio muestral está constituido por posibles fallas del motor eléctrico. Las posibles fallas del motor eléctrico es que falle por problemas de obstrucción, problemas de combustión o problemas de desgaste. ¿Ya? Estos tres elementos son posibles sucesos que generan eventos de falla. Sabemos que la probabilidad de omega vale 1, por lo tanto, la probabilidad de que ocurra este evento S y S es igual a 1, necesariamente. Por otro lado, nos dicen que la probabilidad de que el sistema esté obstruido tiene un doble de probabilidad de combustión del embobinado, y eso sería 2 veces la probabilidad entonces de que sea el de la combustión, y que la cual dice, o sea, el de la combustión es 4 veces más probable que el desgaste de la escobilla. Entonces la probabilidad de la combustión es 4 veces la probabilidad del desgaste de la escobilla. Entonces aquí me están diciendo en qué relación se encuentra la probabilidad de que ocurra alguno de los otros posibles fallas, ¿ya? Y sabemos que aquí tenemos
una ecuación, dos ecuaciones, tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas. Al tener tres ecuaciones y tres incógnitas, la solución está dada. Y ahí tengo que la probabilidad de que haya una obstrucción es 2 veces la probabilidad de combustión. La probabilidad de combustión la mantenemos, y aquí tengo una relación entre la probabilidad de combustión y la del desgaste. Determino la probabilidad del desgaste como un cuarto de eso, que es 0,25. Y aquí sumo esto, da 3,25, defino la probabilidad de C, tengo la probabilidad de C, tengo la probabilidad de O, y ahí están todas las probabilidades definidas. La suma de las tres probabilidades me da 1, y está resuelto el problema. Veamos las preguntas que hay acá. Duda de Fernando, vamos viendo. Usando el indicador adecuado, refute la siguiente afirmación de la competencia del nuevo producto. El nuevo producto muestra que el 35% se encuentran sobre los 4 segundos. Quería saber si para refutar este problema bastaría con calcular la posición en la que se halla este percentil. Perdón por la demora. Claro, efectivamente. Sí, efectivamente. Si tú quieres refutar algo como esto, lo que tendrías que hacer es el cálculo y ver si ese cálculo cae dentro de ese rango. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer, efectivamente. Sí. Efectivamente. Ok. Entonces. Profe, Sí. una consulta. Es que en el taller dice que en el ítem 2 hay que resolver, solo completar la tabla, pero también hay unas preguntas aparte. Entonces me entra la duda si realmente solo como ese pedacito de tabla que está en blanco lo que hay que resolver, o también las tres preguntas, o sea, las dos preguntas que salen aparte de la tabla. Mira, si te dice solo, es solo. Si te dice, tome la tabla y responda a las siguientes preguntas, ahí tendrías que meterte a responderla. Claro, es que solo dice problema 2, completar la tabla. Entonces, por eso... Sí, eso era, solamente Solo la tabla. sí, completarla. Es para ver de qué manera usted se maneja con determinar las probabilidades acumuladas, la frecuencia, que se cumplen las condiciones de relación. Eso básicamente era. Ya, profe, o sea que no hay que agregar incluso nada a la tabla de lo que esté ahí No, en blanco. hay que, como la tabla tenía, había que completarla, está vacía, ¿no es cierto? Así que hay que llenarla. Ustedes Claro. lo que van a checar en la tabla llena, nada más. Vale, profe. Eso. Ya, exactamente. Esa es la... Y lo último, eso sí, después de que nosotros entreguemos los talleres y todo eso, nos van a enviar obviamente la pauta, ¿cierto? Para ver solución. las Para respuestas siguientes que no completamos. Exacto. Ahí vamos a tener que, el ayudante probablemente le va a mandar su ¿cómo se llama? Su taller corregido. Y usted lo va a tener que, lo va a recibir. Claro, es que era porque tenía como unas dudas dentro de ese ítem, pero si se resuelve la tabla, mejor me espero la pauta y por último después pregunto. Claro, Hay que efectivamente. O complicarse sea, de más. igual va a tener un feedback sobre eso, de todas maneras. ¿Ya? Así Ya, que profe. es importante. Vale. Ya, chicos. Ok. Vamos ahora a... bueno, aquí tenemos un segundo problema y aquí tenemos, yo creo que vamos a alcanzar a hacer este ejercicio y ya estaríamos, hay un cuarto también probablemente. Este es un problema re sencillo también. Antes, me gustaría ver si hay alguna duda sobre el ejercicio anterior. ¿Hay alguna duda sobre el ejercicio anterior? Si no, estamos. Ya, estamos. Mire, este problema es re simple. Dice, la siguiente tabla presenta las reacciones de los votantes a un nuevo plan de impuesto a la propiedad, de acuerdo con su afiliación partidista. Entonces aquí están los que están a favor, son neutros o están en contra. Y aquí están los demócratas, los republicanos y los independientes. Ya vamos a suponer que esos tres grupos son los que están definiendo este problema. Entonces acá tengo 400 votantes que fueron consultados
220 estuvieron a favor, eran 160 demócratas, y así sucesivamente tenemos el total definido para este problema. Entonces nos piden determinar las siguientes probabilidades. Calcule la probabilidad de que el votante escogido sea un individuo que vota en contra, es republicano el voto en contra, es independiente, la probabilidad de que sea independiente y vota a favor. La probabilidad condicional, aquí tengo una probabilidad condicional, dado que es republicano, haya votado en contra, dado que votó en contra sea republicano, la probabilidad de que sea republicano o demócrata, o la probabilidad de que sea demócrata o conteste a favor. Entonces, ¿cómo calculamos todas estas probabilidades a partir de esta tabla? Suponiendo entonces que en el proceso de selección se selecciona una persona de las 400 y todas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas, se escoge al azar, quiere decir que cada una tendría un 400avo de probabilidad, porque son 400 elementos. Entonces, ¿qué probabilidad tengo? Lo vemos en su pantalla. Ah, ya, típico. ¿Qué pasa? Entonces, ahí sí. Entonces, yo tengo acá, en esta pantalla, tengo todas las posibles afiliaciones partidistas y acá tengo los que están a favor, los que les da lo mismo y los que contestan en contra. Y aquí están las probabilidades de que esté contestando en contra, que sea republicano y esté en contra, que hay unas probabilidades condicionales y otras probabilidades que no son condicionales. Entonces, esto está hecho para que ustedes vayan identificando cuándo usamos y bajo qué condición usamos una cosa u otra. Si yo quiero calcular la probabilidad de que un individuo esté en contra y ha sido seleccionado al azar, todos tienen la misma probabilidad de selección y hay 400, por lo tanto la probabilidad de escoger uno que esté en contra serían 120, que son total de casos, dividido por los que hay en el omega, en este caso que son 400, entonces sería 120 dividido por 400. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que esté en contra y sea republicano? Bueno, aquí están los republicanos y en contra hay 60, de un total de ¿cuánto? De 400. Todas estas probabilidades no son condicionales, ¿se fija? Cuando no son condicionales quiere decir que están sobre el omega, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad que sea independiente? La probabilidad que sea un votante independiente? Es 100 sobre 400. ¿Y cuál es la probabilidad que sea independiente y además haya votado a favor? Independiente a favor son 50, por lo tanto serían 50 sobre 400. Ya, pero aquí hay un cambio, porque aquí hay una probabilidad de tipo condicional. Dice que, ¿cuál es la probabilidad de que haya votado en contra, dado que este individuo es republicano? Entonces aquí el espacio muestral ya no es el mismo de 400, sino que está dejando de lado a todos los que no cumplen con la condición de ser republicano. Y en el total de republicanos hay ¿cuánto? 140. Por lo tanto, de este total ahora, por eso la probabilidad condicional lo que hace es restringir el espacio de resultados a 140, y de este grupo de 140 yo busco aquellos que cumplen con las condiciones de estar en contra. Sería 60 dividido por 140. Entonces sería la probabilidad condicional. Otra probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad condicional de que haya sido un republicano cuando se votó en contra? He reducido de los 400 ahora solo al grupo de los que votó en contra, y yo sé que hay 120 ahí, y de esos, ¿cuántos son republicanos? Son 60, entonces sería 60 dividido en 120. Y posteriormente me piden una probabilidad de que el individuo seleccionado sea republicano o demócrata, y en este caso lo que yo estoy pidiendo es la probabilidad de una unión no condicional, por lo tanto busco todos los republicanos o demócratas. ¿Cuántos republicanos hay? 140 y demócratas 160, por lo tanto la unión de todo esto me da 300, en el total, porque no está condicionado, son 400. Y la última pregunta me dice, ¿cuál es la probabilidad de que el individuo sea un individuo que
cumple con la condición de ser demócrata o a favor. Entonces lo que estoy haciendo aquí es calcular la probabilidad de que sea demócrata más la probabilidad de que sea a favor, menos aquellos que estoy contando dos veces al calcular estas dos probabilidades, que sería la probabilidad de la intersección de estos dos, y tendría la probabilidad de que sea demócrata, sería 160 dividido por 400, la probabilidad de que esté a favor sería 220 partido por 400, y menos los que están en la intersección que fueron sumados dos veces, que son los que cumplen la condición de ser demócrata y estar a favor, que son 120. Porque cuando yo sumé los demócratas, sumé 120 aquí. Cuando yo sumé a favor, sumé 120. Este 120 fue sumado dos veces, entonces tengo que restarle una vez. Por eso está la probabilidad de la intersección acá. En cambio, acá arriba no hay esa probabilidad de intersección, es la probabilidad de R más la probabilidad de D nomás. Menos la intersección ahí es vacía, porque ser republicano y demócrata no existe, pues o es demócrata o es demócrata o es republicano, pero no. Entonces, yo creo que hasta aquí vamos a dejar por ahora estas probabilidades. Vamos a, yo creo que a revisar algunos ejercicios más en la próxima clase, ¿le parece? Para después comenzar con un nuevo tema, son variables aleatorias. Por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Este es un teorema de Bayes, este es una probabilidad de independencia de suceso, este es un teorema de Bayes, teorema de Bayes, teorema de Bayes, mire aquí el teoremita. Este problema es un teorema de Bayes que tiene muchas líneas con el diagrama de Venn. Entonces, y aquí tengo otras aplicaciones que son conceptuales muy interesantes, así que tenemos harto material de estudio y lo vamos a seguir revisando. La idea es que queden bien para poder enfrentar cualquier ejercicio de probabilidades. Así que si hay alguna otra duda, si no, lo estaríamos dejando hasta acá. Que tengan un muy buen fin de semana. Entonces, dudas, consultas, tienen hoy día todo el día para poder entregar el taller. Por favor, no dejen de entregarlo porque es importante. Recuerden que esa misma materia la vamos a evaluar el próximo jueves. Así que, por ahora, lo único que quiero es que estemos tranquilos el fin de semana y que pasen, que estén bien con la familia, lo más importante. ¿En qué caso se usaba Bayes? Se lo olvida con Bayes. Ya. En lo que yo acabo de mencionar recién, en los problemas que envié, que estábamos viendo. Agustín, consulta. ¿Te refieres a los ejercicios que estábamos haciendo recién? ¿A esto? Bueno, aquí es Valle. Este es Valle, ¿eh? Aquí es Valle. Ahí está la probabilidad de Valle. En este no. Aquí es Valle, pero aquí tengo tres sucesos. ¿Eh? Mayor éxito, éxito moderado, escaso. Ahí tengo la aplicación del problema. Este, Valles. Este, Valles. Probabilidad condicional. Ahí tengo la probabilidad condicional. Este no. Este no es Valle. Aplicación 1 no es Valle. Aplicación 2, probabilidad condicional, no es Valle. Condicional. Y no Valle. Todos los otros son, casi todas son probabilidades condicionales, o hay de todas las probabilidades condicionales y no condicionales en el taller. Eso. Ok. Listo.
Suerte, a cuidarse. Ya, estén muy bien. Chao, profe. Chao, que estén bien. Finalizó.